Pedido de muchos estudiantes, vamos a resolver este problemita que me han enviado y dice lo siguiente. Este problema es de la segunda fase, etapa distrital, ¿ya? De física, las Olimpiadas. Bueno, este problema dice lo siguiente, pero antes vamos a tener que descomponer las fuerzas de la figura. Acá nosotros tenemos una cuerda, entonces hay una tensión. Acá igual hay otra tensión, que es la misma tensión, ¿no? Acá en este bloque tenemos el peso, que si leemos el problema dice lo siguiente. En el esquema, las masas son iguales. Determinar el coeficiente de rozamiento, dice, necesario para que los bloques se muevan con MRV. Como datos, por ejemplo, ¿qué colocaríamos acá? Darían nuestros datos y sería determinar el coeficiente, ya, para que vaya con una velocidad constante, con MRU. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué más acá? Hay un peso también del bloque. Peso. Luego, acá tenemos el peso. Vamos a ubicar otro color. Acá tenemos peso en Y. Ahí tenemos peso en X. También acá tenemos la normal, siempre es una fuerza perpendicular a con la superficie de contacto. Y como el sistema se va a mover así en ese sentido, entonces hay una fuerza de fricción por acá, o fuerza de rozamiento. También aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos, como con este color, el peso en X. Ahí, ¿ya? Entonces esas son las fuerzas, las que hemos descompuesto de la figura, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, para esto, ¿qué voy a hacer? Primero voy a agarrar todo esto, voy a hacer sumatoria de fuerza. Decimos nosotros, por acá vamos a hacer, por acá. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Se dice en realidad E igual a masa por aceleración, pero como el movimiento es constante, esto es 0. Por lo tanto, directamente podríamos haber dicho sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Y comenzamos. Acá la tensión, por ejemplo, es positiva en esta figura. Vamos a comenzar. Siempre se toman en cuenta las fuerzas que son paralelas al movimiento. O sea, esto y estas dos fuerzas de acá. ¿Ya? Entonces, sería tensión menos peso en X menos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es lo mismo, eso es igual a 0. Esa es una ecuación. Ecuación 1 le podemos colocar. La otra, acá vamos a tomar ahora en cuenta esto. Si este bloque de acá, si el movimiento es así, en este sentido es positivo, entonces ahora con este bloque, esta figura de acá que tenemos nosotros, desciende. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? ¿Dónde está? Ya. Ahora, lo que decimos entonces para nosotros, este peso es hacia abajo. Entonces, peso positivo menos tensión, porque va en sentido contrario, y todo eso igualmente es igual a 0. Esa es la segunda ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer de esto es sumar las dos ecuaciones. Sigo haciendo mal. Vamos a sumar las dos ecuaciones sumando miembro a miembro, ¿no? Entonces, esto se nos va y acá quedaría peso menos peso en X menos fuerza de rozamiento y eso es igual a 0. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar o sustituir estos valores. ¿Ya? Entonces, ese valor para nosotros está acá arriba. El peso es masa por gravedad. Entonces, acá voy a colocar masa, sería por acá, voy a comenzar, ¿ya? Masa por gravedad. Menos, ahora voy con esto, el peso en X. Y ese peso en X lo voy a sacar ¿de dónde? Voy a sacar de acá. ¿Está ahí o está acá?
Ese peso en X es el mismo. El ángulo θ que tenemos acá está igualmente ahí. ¿Ya? Entonces digo acá, por la función, en este pequeño triángulo de acá, digo seno de este ángulo. A ver, voy a hacer acá. Seno de θ es igual a cateto opuesto, que sería peso en X, sobre la hipotenusa, sobre el peso. Entonces mi objetivo es sacar peso en X. Peso en X es igual el peso por el seno del ángulo. Pero el peso sabemos nosotros muy bien que es eso, o como dice que es lo mismo el peso, las masas. Entonces decimos nosotros que el peso en X, sustituyendo el peso masa gravedad. Masa gravedad por seno del ángulo. Entonces, ese valor es el que nosotros vamos a sustituir en esta ecuación, acá. ¿Ya? Entonces sería masa gravedad por seno del ángulo. Menos, vamos ahora con esto, la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción está acá abajo. ¿Ya? Y nosotros sabemos muy bien que la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Ahora, para nosotros el coeficiente es lo que nos piden encontrar, pero la normal está acá arriba. La normal es opuesta a esta fuerza de acá, que es al peso en Y. Entonces, la normal para nosotros es igual al peso en Y. Y el peso en Y, ya descomponiendo, igual podemos sacar esto de acá, simplemente le cambiamos la función. Es igual a masa gravedad por coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque es un adyacente, acá está. ¿Ya? Entonces, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento sería igual al coeficiente por la normal es esto. Masa gravedad por coseno del ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar nosotros en vez de fuerza de fricción que está en ese lugar. ¿Ya? Y sustituimos o reemplazamos valores. Entonces sería coeficiente por masa por gravedad por coseno del ángulo. Y eso es igual a 0. Hasta ahí ya nosotros tenemos esta ecuación. Y esa ecuación es la que nosotros, con esa ecuación es la que nosotros vamos a despejar el coeficiente, que es lo que nos piden, ¿no? Entonces, bueno, despejando esto de acá, y si yo me doy cuenta, me fijo ya, esto y esto se pueden eliminar. Entonces me quedaría acá 1 menos seno de θ, y esto es igual, esto voy a pasar al otro lado, coeficiente por coseno de θ. Entonces quedaría así. Siempre cuando va al otro lado un término, sí o sí va con signo cambiado, ¿no? Entonces por eso le coloco positivo acá. Bueno, después de eso voy a ir despejando esto de acá. Sería esto por... Iba a ser directo, pero vamos un paso más a ver. Es igual a 1 menos seno de θ. Después de eso, coeficiente es igual, voy a llevar a dividir esta función, 1 menos seno de θ sobre coseno de θ. Ahora, nosotros, por ejemplo, si queremos, podemos dejar como solución esto de acá. Esa sería una respuesta que ya nosotros tenemos. Ahora, si yo me fijo las respuestas acá que están, las posibles respuestas que son estas de acá, entonces están expresadas, deducidas lo más que se pueda, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es deducir. Ahora, ¿qué tendría que yo hacer acá? Voy a ir con otro color. Por ejemplo, decir coeficiente es igual, voy a separar 1 sobre coseno, voy a separar en dos términos, menos seno de θ sobre coseno de θ. Sería eso. Ahora, ojo, no tenemos que olvidarnos nosotros, porque para llegar a esto, lo que se ha hecho es utilizar las fórmulas de identidades trigonométricas. ¿Ya? Entonces, no se olviden
de que en las fórmulas trigonométricas ya están dadas ya. Y si yo agarro y busco esas fórmulas trigonométricas, me dice, por ejemplo, ¿dónde lo voy a hacer? Acá. Dice que el coseno de un ángulo cualquiera, en este caso θ, es igual a 1 sobre secante de θ. Entonces, eso es. Y nosotros despejando acá, por ejemplo, acá nos dan 1 sobre coseno. Entonces, despejando secante acá sería así. Secante de θ es igual a 1 sobre coseno de θ. Entonces, esto es lo que se ha utilizado en esta parte de acá. Entonces, vamos a ver reemplazar. Sería acá el coeficiente de fricción es igual a, en vez de esto, que es esto, reemplazamos secante. Entonces decimos secante de θ menos, vamos con el otro. El otro igual lo mismo, esto de acá. En eso de ahí, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se dice que la fórmula ya de identidades es lo siguiente. Dice, el tangente de un ángulo es igual al seno de θ sobre coseno de θ. Entonces, esa fórmula es lo que se está utilizando. Si yo me fijo, esto es seno sobre coseno, esto es seno sobre coseno. Entonces, el seno sobre coseno es igual a tangente. Por lo tanto, acá lo que hicieron fue utilizar tangente. Tangente de θ. Y por lo tanto, esa sería su solución. Ahí hemos reducido a su mínima expresión. Si quieren, pueden dejar eso como resultado. O como les había dicho hace rato, si quieren, pueden dejar esto como resultado. ¿Ya? Si tuviésemos valores, acá este valor reemplazando acá o reemplazando acá sale lo mismo. No tiene que variar. Entonces, nos fijamos cuál es la respuesta. Secante menos tangente. Secante menos tangente. Esto sería de acá. La respuesta correcta para nosotros. A ver. Otro color, este. Esto de acá. Y por lo tanto, esta respuesta está correctamente expresada. ¿Ya? Y bueno, no se olviden de compartir. Y si se puede, también tienen ustedes problemitas, algunos problemas, envíenme para que yo los pueda solucionar. ¿Ya? Bueno, gracias, hasta luego.